civil y vamos a ver también los modos alternativos de finalización del proceso. O sea, vamos a ver a la sentencia civil como el modo normal, normal para el código, ¿no? No quiere decir que sea lo más normal en la práctica, lo más habitual. La palabra normal siempre me da rara, pero digamos, el código cuando legisla en su sistema pareciera entender que el modo más asiduo o más habitual de terminación del proceso es la sentencia. O sea, bajo esa premisa es que después regula los modos alternativos de finalización del proceso. Por eso, ¿alternativo a qué? Bueno, a la sentencia. Pero bueno, eso lo vamos a ver, digamos, en el segundo bloque. Ahora vamos a hablar un poco de la sentencia civil. Ustedes vieron con Gastón en el encuentro anterior todo lo que tiene que ver con los medios de prueba en particular. ¿Se acuerdan que en la clase anterior, o sea, la última que tuvieron conmigo, vimos el procedimiento probatorio? Así que yo voy a arrancar a partir de ahí. Vamos a hacer un breve repaso y hablamos un poquito de la sentencia y después cerramos con los medios alternativos de finalización del proceso. Bueno, nosotros lo que llegamos a ver, vimos la conclusión de la causa, o sea, fuimos viendo todo el procedimiento probatorio hasta la certificación de la prueba, alegatos y la conclusión de la causa. Así que vamos a retomar desde ahí. Si recuerdan, una de las primeras cosas que dijimos cuando hablamos de procedimiento probatorio fue que para que la causa se abra a prueba, tenía que haber hechos que sean controvertidos y conducentes. Bien, si no me falla la memoria, también hablamos de que hay veces que la causa no se abre a prueba. Directamente pasa de la traba de la litis a lo que llaman conclusión de la causa. Conclusión de la causa para definitiva, o sea que está lista para el dictado de una sentencia definitiva. Eso puede pasar cuando hay declaración como de puro derecho. Ahí estamos en un momento en que las partes están de acuerdo, digamos, en la plataforma fáctica, pero hay un desacuerdo en el alcance de las relaciones jurídicas. En ese caso, la causa se declara como de puro derecho y pasa a resolver. Algo similar podría pasar cuando solamente hay prueba documental, cuando la prueba solamente versa sobre documentos o sobre constancias que ya están agregadas al expediente. Ahí tampoco se abre a prueba, porque digamos ya está para resolver con lo que hay obrante en el expediente. Entonces, en ese caso también la causa queda conclusa y ya se puede pasar a resolver la sentencia definitiva. Pero digamos que lo más habitual es transitar ese procedimiento probatorio, que les decía, vamos a hacer un breve raconto. Todos los medios de prueba terminan de alguna manera. ¿Se acuerdan que vimos que más allá de que el código pareciera prever la posibilidad de que el juez o la jueza dicte sentencia con prueba pendiente de producción? Esto no es algo habitual, la verdad es que no se cierra el procedimiento probatorio con cabos sueltos, por decirlo de algún modo. Entonces todos los medios terminan o en producción o en desistimiento o en alguna declaración de negligencia o en caducidad. Entonces, cuando están todos los medios con algún fin, ahí lo que se suele solicitar es la certificación de la prueba, que se acuerdan que dijimos que esto es un acto que hace el secretario o la secretaria del juzgado, hace como un balance de la prueba que proveyó el juez o la jueza y de la que se produjo durante el expediente con cita de la foja, y bueno, y también va a ser mención de si hay prueba que está caduca o que es declarada negligente. En el proceso ordinario, después de esta certificación de prueba, está previsto el alegato, pero solo en el ordinario, ¿no? Recuerden que el sumario y el sumarísimo no están previstos. Los alegatos son escritos, no se imaginen alegatos orales. El código dice que cada parte va a tener 6 días en préstamo al expediente para poder alegar.
con el tema del expediente electrónico, esta pauta se desdibuja, porque la verdad que el préstamo desaparecería como tal, porque ya pasa a tener un soporte digital, pero seguiría vigente este plazo de 6 días para alegar. Me acuerdo que Palacio siempre discrimina. Una cosa es el plazo para alegar y otra cosa es el plazo para tener el expediente en préstamo. En ambos casos es de 6 días, pero son plazos diferentes porque, digamos, es una actividad distinta. Si vos no devolvés el expediente al final de los 6 días, perdés la posibilidad de alegar. No obstante, porque insisto en que los plazos son distintos, porque vos podrías devolver el expediente y como el plazo es común, todavía reservarte la presentación del alegato hasta el último día en que vence. Pero bueno, con el expediente electrónico esto se desdibuja un poco. O queda abstracto, por decirlo de algún modo. Bien, entonces, el plazo para alegar es de 6 días, pero es común. ¿Se acuerdan? Explicamos lo que quería decir común. Común quiere decir que para todas las partes vence el mismo día. Yo sé que es una noción media rara, pero cuando ahora les cuente por qué es así, creo que lo van a entender mejor. El plazo es común porque si fuera por separado, si corriera individualmente, para hablar con un poco más de propiedad, vos presentarías tu alegato y la otra parte podría verlo. Entonces, construiría su propio alegato sobre la base del alegato del otro, que lo tuvo antes. Entonces, si bien vos tenés 6 días para alegar, el hecho de que sea común quiere decir que vence para todos el mismo día. Entonces, lo que suele ocurrir es que las partes se reservan su alegato para presentarlo el día en el que vence para todos. Entonces, las otras no se lo carpetean, por decirlo de algún modo más vulgar. Eso es lo que suele ocurrir. Para eso se usa el plazo común. Entonces, si hubiera actora y demandada, el actor tiene 12 días en realidad, no 6. Si hubiera demandada y un tercero, digamos, citado en garantía, habría 18 días. Y así. O sea, el actor tendría 18, la demandada tendría 12, y el que tendría 6 sería el último, el tercero, digámoslo así. Pero eso quiere decir que sea común, que vence para todos el mismo día, que es el día que le vence al último. Entonces, de ese modo, todos se reservan su alegato en la mano, por usar una figura retórica, para presentarlo el último día en el que vence para todos. Entonces, nadie tiene ventajas, por eso es que es común. Insisto, si corriera individualmente, cada uno lo presentaría a medida que va venciendo, y el último construye su alegato sobre la base de todo lo que dijeron los otros, obviamente le contestaría, ¿no? Entonces, cuando les toque alguna vez alegar, sepan esto, que lo pueden presentar hasta el último día. Y obviamente no lo presenten antes, así la otra parte no lo puede ver. Esa es la razón de por qué el plazo es común. Y es, creo que, el único plazo común que tiene el código. Bien, sigamos adelante. Una vez que están los alegatos vencidos o presentados, ahí se dicta el llamamiento de autos. O sea, acá estamos ya a la altura del artículo 480, para ir ubicándonos normativamente. La certificación de pruebas está en el 480, primer párrafo, alegatos por 6 días, 480, segundo párrafo, y el 481 es el que habla del llamamiento de autos. Esta, que es una frase así media rimbombante, en realidad lo que hace el juez acá es declarar que el procedimiento probatorio terminó, que se han agregado los alegatos y que la causa ya está en condiciones de ser concluida para el dictado de la sentencia definitiva. O sea, no es una providencia muy larga, son apenas algunos renglones, que lo que declara es la conclusión de la causa. Porque es medio loco, pero la causa no es que termina con la sentencia, es como que la causa termina con el cierre del procedimiento probatorio. Entonces, el dictado de la sentencia definitiva ya es como, digamos, la cereza del postre, ¿no? La causa está conclusa ya con la presentación de los alegatos y este llamamiento de autos es el cierre de la causa y del procedimiento probatorio en sí. Por eso es que a partir de ahí ya no se pueden presentar más escritos.
¿Me siguen hasta aquí, no? Es una declaración del juez o de la jueza que declara concluida la causa, donde lo único que hay para hacer ahora es dictar sentencia. Por eso se llama conclusión de la causa para definitiva, porque lo único que queda para hacer es dictar sentencia. Entonces, a partir de acá ya no se pueden ni presentar más escritos, salvo que se quiera pedir alguna medida cautelar. No hay más actividad procesal. Lo único que se puede hacer distinto a la sentencia sería alguna medida para mejor proveer. Pero ya de esto también ya hablamos. No es algo que pidan las partes, en realidad. Es una medida de prueba complementaria que el juez o la jueza solicita para aclarar algún punto o para traer luz acerca de algo que no está claro de las pruebas que ya ofrecieron y produjeron las partes. Pero no se puede suplir inactividad probatoria a través de una medida para mejor proveer. Por eso también dijimos que el límite es la defensa en juicio. No podría nunca un juez o jueza, a través de la medida para mejor proveer, instrumentar un medio de prueba que ninguna de las dos partes ha ofrecido. Eso es pregunta de examen, chicos. Un juez nunca podría ordenar una pericia que nadie pidió. Podría sí ordenar un complemento o una aclaración o citar al perito para que diga qué quiso decir en determinado punto, pero nunca jamás ordenar una pericia que nunca se pidió por ninguna de las partes. Por eso es que el límite es la defensa en juicio y nunca suplir la actividad o la inactividad probatoria de las partes. Entonces, los efectos del llamamiento de autos lo encuentran en el 482. Se le dice llamamiento de autos, es un toque medieval esta frase, porque antes había procedimientos que podían tramitar en sede notarial, por ejemplo. Esto en España todavía se conserva, hay algunas sucesiones que tramitan en sede notarial. Entonces era literalmente un llamamiento de autos, porque a veces el expediente ni siquiera estaba en el juzgado. Esto en el proceso criollo desapareció y obviamente el código nuestro no existe más. No hay procesos que tramiten fuera del juzgado. Pero bueno, es una providencia que tiene el sentido de que cierre el procedimiento probatorio y además se la deja consentir. Queda 5 días el expediente antes de pasar a despacho para el dictado de la sentencia, a los efectos de que si a alguien se le escapó algo, porque puede ser que la certificación de prueba haya habido un error, que el secretario se le escapó un medio de prueba que quedó pendiente. En definitiva, se la deja consentir 5 días para ver si es que las partes tienen algo para decir o agregar antes de que la causa pase a resolver. Entonces, ese es el sentido del llamamiento de autos. Sus efectos los van a encontrar en el 482. Queda cerrada la discusión. Una vez firme ya no pueden presentarse más escritos. Obviamente no se pueden presentar más pruebas. Y una vez que está firme empieza a correr el plazo para dictar sentencia, que en el ordinario es de 40 días, en el sumario de 30 y en el sumarísimo de 10. Eso lo van a encontrar en el artículo 34, inciso 3, en el 494 para el sumario y en el 496 para el sumarísimo. Bien, una cosa que los libros no suelen no decir, pero que sí se puede hacer, es presentar una transacción. Esto sí es aceptado. ¿Por qué? Porque al juzgado le sacan labor de encima. Es una sentencia menos. Entonces, no importa que ya esté el expediente para resolver. Si las partes llegan a un acuerdo transaccional, podrían presentar el convenio igual, aunque el código diga que ya no se pueden presentar más escritos. Esto es una práctica bastante común y es aceptado. Bien, una vez, dentro de los plazos que marca el código, debe dictarse sentencia definitiva y se notifica de oficio una vez dictada. Esta es una de las pocas notificaciones que el juzgado va a hacer de oficio, se notifica por cédula. Eso bajo la forma vigente. Como vieron con Gastón en actos procesales, a partir de agosto va a regir la acordada 4013, que en realidad empezaba a regir la semana pasada, pero la prorrogaron para agosto, de tal suerte que ya bajo el régimen de la 4013 va a ser una providencia autonotificable, o sea, no se va a notificar por cédula, se va a notificar
automáticamente. Esto quiere decir que una vez que el juez firma con la firma digital, le da Enter, ya queda firmado y las partes se notifican automáticamente. Te aparece una notificación en tu portal de presentaciones electrónicas del domicilio constituido. Así que la cédula como tal, esta cédula va a desaparecer, se va a notificar automáticamente. Bien, ahora sí, pasemos de lleno a la sentencia de primera instancia. Acá hay, digo para que tengan en cuenta a la hora de estudiarlo, hay dos cuestiones esenciales. Una tiene que ver con los requisitos de forma y su estructura, y la otra tiene que ver con los efectos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con forma y contenido lo van a encontrar en el artículo 163. Ese, fundamental, chicos y chicas, ¿eh? Así como hablábamos del 330 para la demanda, sentencia definitiva es el 163. Que bueno, lo que vamos a hacer un poco ahora es pasarlo en limpio, ¿no? Porque obviamente el código no es un manual de doctrina, así que vamos a ir charlando acerca del 173 y de su contenido. Les decía, los requisitos de forma son tres: lugar, fecha y firma. Lugar y fecha están en el 163, inciso 1. Y la firma está en el último, el 9. Obviamente que ahora, hoy por hoy hablamos de firma digital, ¿eh? No, la firma hológrafa ya no se firman más sentencias hológrafamente. Así que estamos hablando de firma digital. Después, los incisos del medio, por decirlo de algún modo, entre el 2 y el 8, van a hablar del contenido de la sentencia, lo que nos da pie también a hablar de su estructura, porque el contenido es el que va a marcar también las tres grandes segmentos que tiene una sentencia civil de primera instancia. Fíjense que se habla de resultandos, considerandos y parte dispositiva o fallo. Y esto lo recoge el 173 a través de sus diversos incisos. Fíjense, no sé si tienen abierto el código ahí, yo lo voy a abrir acá en mi pantalla y lo vamos a ir punteando. Fíjense en los incisos 2 y 3 del 163. A ver si llego. No lo vamos a leer, pero sí lo vamos a ir mencionando, así que es importante que ustedes lo tengan abierto ahí. Acá llegué. Fíjense que habla de nombre y apellido de las partes, una relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio. Estos dos incisos son los famosos resultandos. ¿Por qué? Porque acá el juez o la jueza nos va a hablar de todos los antecedentes, de todas las cuestiones fácticas, que son la base del litigio, y usualmente también en este segmento de la sentencia se hace una descripción de los actos procesales más trascendentes. Concretamente, va a decir, autos y vistos, que fulano de tal inició demanda de daños y perjuicios contra Mengano, que le atribuye, no sé, haber pasado en rojo y exceso de velocidad por la intersección de la calle tal y tal, que a fojas tal declararon los testigos fulano y Mengano, que a fojas tal se produjo la, no sé, pericia médica, a fojas tal la pericia mecánica, y así, va siendo toda una descripción circunstanciada de las etapas salientes del expediente y de la plataforma fáctica que le da sustento a la sentencia y a la decisión que va a tomar en los otros segmentos que vienen, ¿no? Entonces, esto es típico de las sentencias definitivas de primera instancia, la descripción detallada de todas las circunstancias que fueron dando base fáctica y en el expediente de la sentencia. A renglón seguido empiezan los considerandos y acá están los fundamentos de la sentencia. Fíjense que el 163 en el inciso cuarto
va a hablar de la consideración por separado de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior, o sea, todas las consideraciones, esas fácticas que yo le decía que vino haciendo en los resultandos, después las va a atender una por una en el momento de los considerandos. Y el inciso quinto, que habla de los fundamentos y la aplicación de la ley, finalmente hace una referencia a las presunciones también. Pero digamos que lo que va a hacer básicamente en los considerandos es dar los fundamentos. Acá es donde va a explicar por qué se toma la decisión que se toma. Y esto tienen que unirlo con el Código Civil y Comercial, en el artículo 3, cuando habla de... a ver, ¿cómo es que dice? Lo tengo acá para leérselos. A ver, Código Civil y Comercial también tienen que meterle, chicos y chicas, ¿eh? Porque tiene muchas normas procesales, sobre todo cuando vean familia, no dejen de ver el Código Civil. Acá está, artículo 3, deber de resolver. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. O sea que acá también aparece, una decisión razonablemente fundada. O sea que introduce el concepto de razonabilidad que ustedes ya han estudiado del artículo 28 de la Constitución Nacional, y obviamente va en línea también con los tratados de jerarquía convencional que ustedes ya conocen, ¿no? La Convención Americana, artículos 8, 25, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también lo van a encontrar, y en un montón más, yo les marco las más, por ahí las más puntuales. Pero en las convenciones especializadas también se habla de decisiones razonablemente fundadas. Bien, y después está el fallo propiamente dicho, ¿no? O lo que llaman parte dispositiva. Eso está en el inciso 6, 7 y 8 del artículo 163 que venimos comentando. Fíjense que el inciso 6 dice: la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención en su caso en todo o en parte. Concretamente acá, en esta parte de la sentencia, es donde el juez toma la decisión que ya viene fundando en el segmento anterior que ya vimos, y también lo que va a hacer es pronunciarse sobre costas, de ser posible va a regular honorarios y le va a fijar plazo de cumplimiento si esto fuera una obligación de hacer, porque en realidad las de dar, y sobre todo las de dar suma de dinero, son de cumplimiento inmediato, no hace falta otorgar un plazo. Se otorga plazo cuando es de hacer. Si es de dar, y sobre todo si es de dar plata, es de cumplimiento inmediato. Así que el fallo es muy fácil de reconocer porque dice, una vez que terminan los considerando, dice fallo, 2 puntos, y ahí empieza. Condenar a fulano de tal a pagar tanta cantidad de dinero a mengano en carácter de indemnización de daños, etcétera, etcétera. Imponer las costas en su carácter de vencido a fulano de tal. Y si es posible, regula honorarios. ¿Por qué digo si es posible? Porque a veces no hay una base regulatoria firme. Por ahí en la sentencia todavía hay que liquidarla. Esto lo vamos a ver en la clase que les voy a dejar grabada. Y a eso hay que anexarle intereses o algún cálculo extra. Entonces, los honorarios se regulan con la liquidación firme. Esto es bastante común. Así que no, si viene una sentencia definitiva y no hay honorarios, no se asusten, es por esto. Lo que sí tiene que haber siempre es pronunciamiento sobre costas, porque ahí es donde el juez va a decir quién es el que paga los gastos del proceso. Importante estar atento a esto porque si no dijera nada, imaginemos que el juez no dice nada sobre las costas, hay que pedir aclaratoria y por las dudas apelar, porque cuando no dice nada se interpreta que son por su orden. Entonces, si ustedes ganaron el juicio, pidan aclaratoria y por las dudas dejen interpuesta la apelación,
porque quizás el juez no se equivocó, capaz que después aclara y dice, no, yo esto no fue una omisión, fue a propósito, las cotas son por su orden. Entonces, si eso causa algún tipo de agravio, ustedes deberían dejar ya interpuesta la apelación desde antes, porque muy probablemente la resolución aclaratoria salga después de los 5 días para apelar. Así que es importante dejar interpuesta la apelación, porque de última uno la desiste y listo. No hay ningún tipo de problema. Bien, hasta acá me siguieron, chicos y chicas. Lugar y fecha, inciso 1. Firma, inciso 9. Resultandos, incisos 2 y 3. Considerandos, incisos 4 y 5, más artículo 3 del Código Civil y Comercial. Y parte dispositiva o fallo propiamente dicho, 163, incisos 6, 7 y 8. Bien. Ahora les decía que además de la estructura de la sentencia hay que darle bola a los efectos también. 166 del Código Procesal. Finaliza la competencia del juez. Yo sé que es muy teórico, pero digamos, en la medida que está en el código lo vamos nombrando. Porque en realidad la teoría pura del proceso dice que una vez dictada la sentencia finaliza la competencia. O sea, es como si de golpe agarrara una carpeta, el juez la devolviera y dijera, yo no tengo más nada que ver con esto. Bueno, eso es técnicamente correcto, pero vamos a ver que tiene algunas modulaciones. O sea, como regla, terminó la competencia. Por eso es que el juez no podría modificar de oficio la sentencia. O sea, no es que el juez o la jueza se desvela un día y dice, uy, me olvidé de tal cosa. Bueno, no. ¿Saben qué? Esa déjenla de lado, ahora voy a dictar otra. No. Una vez que está la sentencia firmada, el juez ya entregó la competencia. No puede modificarla. Puede hacer lo que se llama aclaratoria de oficio. Pero acuérdense que esta potestad judicial, como su nombre lo indica, es para aclarar algo que quedó medio oscuro. O bien si cometió algún error de tipo numérico, corregirlo. Pero no podría decir, no, ¿sabés qué? No ganó Emanuel, déjalo, ganó Nicolás. No, eso no se puede hacer, porque, como les decía hace un momento, la competencia y la jurisdicción terminaron. Por imperio de la ley, 166. Pero les decía, es una regla que no es absoluta, salvo para aclarar de oficio o a pedido de parte. Pueden ordenarse eventualmente medidas cautelares. El juez de la instancia también se va a pronunciar sobre la admisibilidad del recurso de apelación. Obviamente, como toda sentencia definitiva, se puede apelar. Y el que va a juzgar la admisibilidad es el propio juez de la instancia, el juez de primera instancia. Y también, si el recurso fuera... Yo no quiero adelantar mucho el recurso porque lo van a ver con Gastón. Pero digámoslo a grandes rasgos, la sentencia definitiva de primera instancia en procesos sumarios y ordinarios, el recurso de apelación es libre. Y en los juicios sumarísimos es en relación. Entonces, cuando es en relación, el memorial y la contestación del memorial se hacen en primera instancia. Entonces, el juez de la instancia tiene competencia para sustanciar el recurso en relación. O sea, para recibir el memorial, dar traslado a la otra parte y que la otra parte conteste el memorial y elevar a la Cámara ya sustanciado el recurso. No les quiero, digamos, hacer una hecatombe ahora todavía que no han visto recursos, pero esos datos nos bastan para significar por lo menos esta parte. Pierde competencia el juez, pero todavía puede decidir sobre la admisibilidad de los recursos y el recurso en relación lo sustancia. O sea, recibe el memorial, da traslado a la otra parte contesta, eso lo adjunta al expediente y después eleva a la Cámara devolviendo la competencia a la alzada. Bien. El último efecto que tiene respecto a su competencia es la posibilidad de ejecutarla. ¿Se acuerdan? Esto creo que lo vimos al comienzo. Idealmente el proceso civil en abstracto está pensado como que la ejecución es otro proceso. Esto es de los procesalistas clásicos. Si ustedes leen procesalistas tipo Alsina o los italianos del principio del siglo, para ellos son compartimientos estancos.
Una cosa es el proceso de conocimiento y otra cosa es el proceso de ejecución. Pero ¿qué pasa? La competencia para ejecutar la sentencia la tiene el mismo juez que decidió sobre la sentencia definitiva. Entonces, está bien. Deja de tener competencia, pero conserva también la competencia para ejecutar oportunamente la sentencia. ¿Por qué se dice oportunamente? Y porque todavía es susceptible de recursos y hay que ver si sufre alguna modificación en las instancias, ya sea de apelación o de corte, si es que llega a la Corte Suprema. Entonces, lo que hace el juez de primera instancia después es ejecutar la sentencia tal como haya quedado firme. O sea, supongamos que va a la Cámara por apelación, la Cámara la retoca y devuelve el expediente a primera instancia, y esa es la sentencia que se va a ejecutar por parte del juez. O sea, no se ejecuta en Cámara. Ustedes siempre imagínense al expediente civil como algo que sube y baja. O sea, va a la Cámara decide, pero eso no hace que las cosas se ejecuten en Cámara. La Cámara devuelve el expediente a la primera instancia para que siga el curso de la ejecución en la instancia de grado. O sea, de grado se le dice a la primera instancia, de primer grado. Bien, después tiene algunos efectos jurídicos que son particulares o naturales de la sentencia, ¿no? Como cesar la incertidumbre. ¿Se acuerdan que cuando nosotros distinguimos en procesos de conocimiento ejecutivos y cautelares, dijimos que los procesos de conocimiento son los que el juez produce una declaración sobre el alcance de las relaciones jurídicas? O sea que lo que cesa es esa incertidumbre. No hay más incertidumbre sobre el alcance de las relaciones jurídicas entre las partes, porque ya las declaró el juez. Y nace un título ejecutorio, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos esa clasificación? También hablamos de que los procesos ejecutivos son hay de dos tipos. Uno es de ejecución de créditos y otro es el de ejecución de sentencia, que es el que vamos a ver la otra clase. Pero en definitiva, es un título ejecutorio, porque yo la sentencia civil la puedo ejecutar a través de un procedimiento eminentemente de carácter ejecutivo. No es otro proceso de conocimiento, porque allá no se discute nada. Lo que se puede hacer es interponer o arguir algún tipo de defensa, pero digamos, no se abre un juicio de conocimiento. Es un juicio de tipo ejecutivo, el de la ejecución de sentencias. Bueno, también nace la posibilidad de pedir embargos. Este es el embargo preventivo del 212, inciso 3. Es una modalidad específica del embargo preventivo, anótenselo. Repito, 212, inciso 3. Bien, y la imposición de costas del vencido, que está en el artículo 68. De esto ya hablamos también. Bien, otro tema fundamental que tiene que ver con la sentencia, y es la cosa juzgada. ¿Se acuerdan? Un poco de esto vimos cuando hablamos de jurisdicción. En aquel encuentro yo les hablaba de la jurisdicción y cómo distinguirla de la actividad de otros poderes, me acuerdo. Y conversamos de que la jurisdicción es una función del Estado que tiene la particularidad de que dirime controversias, obviamente según un procedimiento reglado y con aplicación de la ley. Pero hasta acá esto todavía no me sirve para distinguirla a la jurisdicción o a esta función de otras funciones del Estado. El Poder Ejecutivo también dirime algunas controversias. Hay órganos de control, como el ENRE, como el ENARGAS, dirimen ciertamente controversias. O bien los juzgados de faltas hacen aplicación de la ley según un procedimiento, imponen sanciones, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tiene de distinto la jurisdicción? Bueno, en aquel momento lo dijimos, uno de sus rasgos tipificantes es la fuerza de la cosa juzgada y su carácter coercitivo, ¿no? La coerción, la coertio le decían los romanos, tiene la posibilidad de ser ejecutada a través de un proceso ejecutivo. ¿Pero qué quiero decir concretamente? La fuerza de la cosa juzgada hace que no sea necesario
ir a otro poder para poder ejecutarla. No me acuerdo si di el ejemplo, pero las sentencias emanadas de un juez de faltas o de un juzgado de faltas provincial o municipal son susceptibles de revisión en sede judicial. Esto no ocurre con las sentencias. Las sentencias judiciales no son revisables por la legislatura. O sea, sería una locura total. Ni mucho menos por el Poder Ejecutivo. Entonces, es una cualidad, la cosa juzgada, es una cualidad propia de las sentencias judiciales, no de otras, de las sentencias judiciales, que las hace irrevocables. Esto quiere decir que les da una fuerza pétrea, de tal suerte que la Corte de Nación ya ha dicho varias veces que la cosa juzgada forma parte del patrimonio de las personas y está tutelada por el artículo 17 de la Constitución Nacional. Así que fíjense la fuerza que tiene la cosa juzgada. Ahora bien, repito, es una cualidad que tienen las sentencias judiciales que las hace irrevocables. O sea, no se pueden cambiar, básicamente. En todos los sentidos que se les puede llegar a ocurrir, no puede cambiarse por ley tampoco. O sea, una ley que modificara la cosa juzgada sería inconstitucional por violar el artículo 17. Por eso es que es una cualidad propia solo de la jurisdicción. Ahora bien, hasta acá lo más fácil, porque es el carácter irrevocable de una sentencia no parece algo difícil, digamos, de asir. Pero sí tenemos que saber que hay cosas juzgadas de dos tipos. La cosa juzgada material es la que venimos conversando. Es una propiedad que tiene la sentencia, que además de obviamente hacerla irrecurrible e inmodificable, se le agrega la imposibilidad de poder llegar a otro camino a través de otro juicio. Esto va a cobrar sentido con lo que voy a decir ahora, esperen un cachito. Yo no puedo, la cosa juzgada material, yo no podría, digamos, dar un rodeo a través de ella para llegar a otro resultado por otro proceso. En cambio, la cosa juzgada formal, me olvidaba decirle, la cosa juzgada material es propia de los procesos de conocimiento. Porque aquí es donde el juez declara el derecho de la parte y una vez que quedó firme, se hace irrecurrible e inmodificable. Esa es la material. La formal, lo que tiene de distinto, es que como es propia de los juicios de carácter ejecutivo, es modificable o bien se puede llegar, en realidad no es que sea modificable porque la cosa juzgada en sí misma no se puede modificar, pero yo podría llegar a un resultado diverso a través de otro proceso. Imagínense este ejemplo. Diego tiene un pagaré firmado por mí. Entonces me lo ejecuta. La sentencia definitiva de esa ejecución va a decir: condénase a Guillermo Abán a abonar la suma de tantos pesos a Diego Vicondoa por el pagaré sin protesto presentado, bla, 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 y que su firma es de Guillermo Abán. Páguese. Ahora, yo podría iniciar un juicio de conocimiento posterior, como está previsto en el código, y demostrar que esa firma a mí me fue sustraída por el vicio de dolo, por ejemplo, o por la coerción. Entonces, ¿yo qué voy a conseguir ahí? Que Diego me devuelva la plata. Entonces, fíjense cómo esa cosa juzgada, formal, propia de los juicios ejecutivos, si bien no se va a modificar, yo puedo revertir los efectos materiales a través de otro juicio. ¿Se entendió el ejemplo, no? Esto necesariamente tienen que unirlo con la clasificación de los procesos. Es la única manera de entenderlo. Porque los juicios de conocimiento dan lugar a cosa juzgada material. Y los juicios de ejecución dan lugar a cosa juzgada formal. Porque yo puedo llegar por otro camino a un resultado diverso. Típico de los procesos de ejecución. Incluso no me acuerdo si lo dijimos acá, pero hubo un caso muy conocido, por lo menos aquí en La Plata, hace ya algunos años, a la bruja Verón, con un autógrafo
le trucharon un pagaré. Entonces le doblaron el papelito y arriba de la firma le pusieron, páguese a la orden de fulano de tal, no me acuerdo cuánto dinero era, pero era bastante, imaginemos que eran, no sé, 50.000 pesos, a la orden de fulano de tal, Juan Sebastián Verón. El que se avivó fue y se lo ejecutó y le ganó. O sea, Verón la tuvo que poner, pagó. Ese juicio se pagó. El ejecutivo le ejecutan el pagaré y la bruja fue y bajó los billetes. Ahora, el que lo hizo tuvo la estupidez de no darse cuenta que en la fecha que le puso al pagaré, la bruja estaba jugando un partido en Italia. Y como los pagaré, para ser completos, tienen que decir la fecha y el lugar. La fecha y el lugar eran La Plata. Era La Plata, no sé la fecha, y obviamente era con una letra distinta a la de la firma. Entonces, con el juicio de conocimiento posterior, se logró demostrar que esa era una firma que había sido sustraída y que era un documento con falsedad ideológica. Entonces, la persona que estafó a Verón le tuvo que devolver la plata y además se comió una causa penal, porque es un delito penal, el libramiento de papeles de comercio falsos o con falsedad ideológica es un delito penal. Así que se copió una causa por estafa y tuvo que devolver la plata. Pero bueno, fíjense cómo se llega a un camino, a un resultado diverso por otro camino. Pero no es que en el juicio ejecutivo mandan a tachar la sentencia y aclarar que esa plata después se devolvió. No, no, no. Esa ejecución como tal tiene cosa juzgada. Lo que pasa es que es de carácter formal. No sé si se entiende, pero no se cambia esa cosa juzgada. La plata se pagó y no se modifica esa sentencia ejecutiva. No se aclara ni nada, queda así. Ahora bien, a través de otro proceso de conocimiento se llega a un resultado diverso que en la práctica conmueve la cosa juzgada formal del juicio ejecutivo. Yo sé que es medio difícil de entender al principio, pero manéjense con esos ejemplos, porque es imposible despegar a la cosa, al tipo de cosa juzgada de la clasificación de los procesos. Todas las... Profe, una consulta. Sí. Recuerdo, yo no recuerdo muy bien el nombre de la persona, pero hubo un fallo, por ejemplo, de un colectivero que fue hasta, hará como 2 años atrás que lo vi, pero no me acuerdo ahora el nombre del fallo, que fue incluso hasta la Corte Interamericana, porque se le habían denegado acá en primera casación y todos los demás, y hasta la Corte Suprema. Entonces, eso modificó el fallo, incluso de la propia Corte Suprema. Bien. Sí, vos te estás refiriendo a... se me fue el nombre del fallo, reconocido. Sí, pero eso otra cosa. Era una publicación, no me puedo acordar el nombre de la... Sí, en su momento eso fue en 2017. En su momento el fallo se hizo bastante conocido porque la Corte no acató el fallo de la Interamericana. A ese te referís vos, ¿no? Sí, a ese sí. Pero recuerdo que la Corte Interamericana falló en favor del colectivero ese, que ya no recuerdo el nombre del colectivero, pero fue... No, vos decís otro, está bien, yo me refería a Fontevecchia. Acá lo abría el fallo. No, yo me refería al fallo Fontevecchia. Pero está bien, va por el mismo lado, porque en Fontevecchia también se ordenó modificar una sentencia. Lo agarré por ese lado, porque en Fontevecchia, que también es un caso que transitó todas las instancias extraordinarias y llegó a la Corte Interamericana, la Interamericana ordena modificar una sentencia de casación, lo cual en principio no se podría hacer por esto que estamos hablando, de la fuerza de la cosa juzgada. Entonces la Corte Suprema de Nación, para no modificar las sentencias pasadas en fuerza de cosa juzgada, literalmente lo que hizo fue incumplir la sentencia de la Corte Interamericana.
De hecho, quedó como incumplidora, no la cumplió. Y ahí sentó una doctrina, una mala doctrina, respecto de la cual es como que la Corte de Nación hace de pivot entre las decisiones de la Interamericana y el sistema argentino. Digo una mala doctrina porque en realidad cuando vos reconoces la competencia de un tribunal internacional es para acatar sus decisiones. Porque si no, si vos te ponés a filtrar, y bueno, ¿cuál es el filtro? Vos no podés cumplir lo que te gusta y lo que no te gusta. Pero bueno, la Corte lo sacó por ese lado. No tengo presente el caso que vos decís. Lo que sí es oportuno nombrar, intuyo que debe ir por el mismo lado, pero lo que sí es oportuno nombrar, Roque, es que existe la acción de revisión de cosa juzgada, le llaman también cosa juzgada irrita. Es una acción que no está regulada, pero sí está nombrada en el Código Civil y Comercial. En la parte que habla de los plazos de prescripción aparece nombrada, pero no está regulada. Habla de la acción de revisión de cosas juzgadas. La revisión de cosas juzgadas puede tener lugar en supuestos muy excepcionales, donde se logra probar algún tipo de corrupción en el dictado de la sentencia. Es para los casos donde salta que hubo algún tipo de prevaricato o bien se escondió prueba, pero ya les digo, son supuestos muy excepcionales y ni siquiera está regulada la revisión de la cosa juzgada. Solamente la nombra el Código Civil y Comercial, no me acuerdo el número de artículo, pero lo hace cuando regula los plazos de prescripción. La va a nombrar. Así que imagínense que eso hay un montón de tela para cortar. Se debate si la competencia es del mismo juez o es de otro juez. Porque imagínense que si yo estoy acusando a un juez de coimero, mal podría revisar él mismo su propia sentencia. Entonces la doctrina se pregunta quién es el juez competente. Si hay que sortearlo de vuelta o es el mismo juzgado y hay que ver si le tocó ser el mismo juez o capaz que es otro. Bueno, todo eso no está muy claro. Y no tiene regulación en nuestro código, obviamente. Solo aparece nombrada en el civil y comercial. Pero sí, existe la acción de revisión de cosas juzgadas en supuestos muy especiales, ¿no? Cuando aparece prueba determinante que en su momento se ocultó, o cuando se logra probar algún caso de corrupción flagrante o de tráfico de influencias a la hora del dictado de sentencia. Pero son supuestos muy específicos y raros también, la verdad que, o no sé si raro, pero digamos es raro que alguien logre probarlo, por decirlo de algún modo. Es difícil de probar. Bien. Sigamos adelante. Hasta acá lo más trascendente en torno a la sentencia definitiva. Ahora, yo les decía al comienzo que existen modos alternativos de terminar el proceso. Alternativos a la jurisdicción, que para el código pareciera ser el modo natural o más asiduo de terminación del proceso civil. Acá hay que tener en cuenta varias cosas, porque no todos son lo mismo. El código nombra al desistimiento, al allanamiento, a la transacción, a la conciliación y a la caducidad de instancia, como que los mete a todos en la misma bolsa. Yo acá lo que haría es una aclaración de tipo previo, porque en realidad la conciliación, creo que de esto hablamos cuando hablamos de mediación. La conciliación en realidad es un medio alternativo de resolver conflictos. O sea, yo sé que es medio fino, pero no es un medio alternativo a la sentencia. En realidad, la conciliación es un método de resolución de conflictos. ¿Qué quiero decir? Lo característico de la conciliación es la intervención del juez. Es como que hace mediador, pero es el juez. Lo cual obviamente le va a dar un condimento extra muy importante, porque es el propio magistrado interviniendo activamente en la solución de la controversia por las mismas partes. Acuérdense que nosotros cuando vimos, creo que está en el videíto de mediación primera parte, que habla de los medios alternativos de resolución de conflictos, vimos que la mediación y la conciliación son métodos autocompositivos. O sea, son las partes las que ponen fin a la controversia
En un caso con ayuda del mediador y en este caso con ayuda del juez. Porque lo que le va a dar la pauta diferenciadora es la intervención del juez o de la jueza. Lo van a encontrar en el artículo 309 y en el 36, inciso 2. Ahora bien, ¿por qué hago esta aclaración preliminar? Porque esto es un método de resolución de conflictos, pero no es un medio de determinación del proceso en sí mismo. ¿Por qué? Porque esa conciliación por parte del juez o de la jueza, si tiene éxito, va a terminar en una transacción, en un convenio transaccional. O bien puede ser que la parte actora se dé cuenta de que no tiene razón y desista de la acción o del proceso. O bien podría pasar que la demandada se convenza de que las pretensiones del actor son fundadas y se allane. Es medio de laboratorio. Yo la verdad nunca vi que alguien se deje convencer y se allane o se deje convencer y desista del proceso. Pero digamos que podría pasar tranquilamente que después de que el juez despliegue su labor conciliadora, se llegue a una transacción. Entonces yo la conciliación, en realidad, la catalogaría como un método alternativo de resolución de conflictos, más que un medio de terminación del proceso. Porque si la conciliación tiene éxito, el proceso va a terminar, pero no por conciliación, va a terminar por un convenio transaccional que después será homologado o no por el propio juez. De tal suerte que es un método, no un modo de finalizar el proceso. Entonces, conciliación lo sacamos. O en realidad no lo sacamos, lo estudiamos, pero teniendo en cuenta esta aclaración preliminar. ¿Qué pasa con el desistimiento? Bueno, la actora puede desistir, tiene dos modalidades de desistimiento. Puede desistir del proceso o puede desistir del derecho. Esto en Palacio lo van a encontrar como desistimiento de la pretensión o del derecho. Pero decir desistimiento del proceso o desistimiento de la pretensión es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, vamos por el primero. Desistimiento del proceso o de la pretensión. Acá lo que ocurre es que la actora, la parte actora, desiste del proceso. Por el motivo que sea, no importa por qué motivo, desiste del proceso. Ahora bien, si ya hubo traslado de demanda, hay que tener el consentimiento del demandado. En cambio, hasta antes de ese momento, antes de que se traslado, en realidad antes de que se notifique la demandada, para ser más técnico, hasta ese momento se puede desistir del proceso. Después, o sea, unilateralmente, ¿no? Después de notificada la demanda, ahí hay que pedir el consentimiento del demandado. Esto es de total sentido común, ¿no? Porque una vez que el demandado tiene conocimiento de la demanda, también tiene derecho a una sentencia. No le podés privar el derecho de una sentencia que declare el alcance de las relaciones jurídicas. Por eso es que es necesario el consentimiento del demandado una vez que fue notificado de la demanda. Distinto ocurre con el desistimiento del proceso, que como vos resignás el derecho subjetivo que le da base a ese reclamo, es totalmente irrelevante el consentimiento del demandado. ¿Por qué? Porque ya no se puede iniciar otro proceso. Una vez que vos desistís del derecho, ya fue. No va a haber otro proceso. El desistimiento del derecho te deja la posibilidad de iniciar otro proceso idéntico. Ahí está la onda y la gran diferencia. Si yo desisto el proceso y el derecho no está prescripto, yo puedo ir al otro día e iniciar un proceso igual, idéntico. En cambio, el desistimiento del derecho ya me cierra toda posibilidad de iniciar otro juicio, porque yo ya desistí del mismo derecho que le da base a ese reclamo. Ahí ya fue, pero para siempre. Obviamente, en cualquiera de los dos casos va con costas al que desiste. Artículo 73. Quedó clara la diferencia, ¿no? En el caso del desistimiento del proceso, yo puedo iniciar otro proceso igual. Y de ahí que sea necesario el consentimiento del demandado si es que está notificado de la demanda. Puede aprovecharse de la prueba, por ejemplo. Si se produjo prueba en ese proceso desistido, se puede aprovechar.
O sea, no se pierde todo. Yo sé que ustedes estarán pensando, pero ¿quién va a desistir del proceso o de la acción? ¿Existe esto? Bueno, sí. ¿Saben que sí? Porque en realidad, cuando hay casos de desistimiento, lo que suele ocurrir es que hay algún tipo de promesa de pago que no consta en el expediente. Hay un arreglo extrajudicial. A mí, en lo personal, me pasó una vez sola. No me acuerdo si lo conté aquí o no, pero creo que no. Tuvimos un caso en el estudio que era contra YPF. ¿Y qué pasa? YPF, como era una empresa del Estado, está complicada para hacer arreglos de tipo judicial, porque vieron que el Estado no puede transar, tiene que siempre llevar hasta el final ya sea las pretensiones o las oposiciones. Entonces, ¿cómo lo arreglaron acá? Mi cliente se comunicó informalmente con el abogado de YPF y le dijo, mirá, vamos a hacer lo siguiente. Firmamos un convenio extrajudicial, entonces nosotros te vamos a pagar lo que parte de tu pretensión si vos traes el desistimiento homologado. Entonces, ese convenio se firmó, obviamente nunca se presentó en el expediente, mi cliente desistió, en este caso desistió el derecho, o sea, se la rejugó. Está bien que si la YPF no le cumplía, ese contrato era ejecutable, ¿no? Eso está claro. Entonces, firma el convenio, desiste de la acción y con la copia del desistimiento la presentó en YPF y le pagaron. Entonces, yo sé que suena medio loco que alguien desista del derecho o del proceso. El tema es que uno no sabe lo que hay por atrás del desistimiento. Y como los derechos son disponibles, obviamente a mi cliente nadie le preguntó por qué desistía. Ni le dijeron, che, ¿estás seguro? No. Desistió del proceso, nosotros lo acompañamos con ese escrito, se lo patrocinamos desde el estudio. Obviamente el juez le hizo lugar al desistimiento, no le preguntaron ni A. Sale la sentencia, homologatoria de ese desistimiento o convalidatoria. Se presentó el YPF, el cliente cobró y listo, se solucionó el juicio así. La moraleja es que uno no sabe lo que hay atrás de un desistimiento. O sea, tranquilamente uno puede ir, desistir, y no se sabe qué hay detrás. Capaz que hay una promesa de pago o hay un convenio parecido al que firmó mi cliente, donde te piden como requisito el desistimiento. Profe. Sí. Perdón, sí, creo que este caso lo había mencionado. Yo le había preguntado qué era lo que se firmaba y usted nos dijo, no, simplemente un contrato de transacción donde las dos partes se obligan al cumplimiento de alguna obligación. En este caso, su cliente presentaba la homologación del desistimiento y YPF pagaba lo prometido y ya está. Claro. Ahí si no le pagaba, la acción que vos tenés es de incumplimiento contractual. Claro, por eso que quedaba todo YPF a pagar siempre, que esa era la duda. Claro. La garantía de mi cliente era ese contrato. Si no le cumplía, uno iba a ejecutar ese contrato. Flaco, yo fui y desistí como está firmado acá. Y vos no me pagaste. Bueno, si hubiera buscado en su caso la ejecución de ese convenio. O sea, no es que se tira a la pileta sin red. Esa era su garantía, el contrato. Y le garparon puntualmente y en forma. No lo traicionaron, estuvieron bien. Así que puede haber razones para desistir, válidamente. Es raro igual, yo insisto en que lo vi una vez sola. Costas al que desiste, artículo 73. Allanamiento, un poco hablamos también de allanamiento en otro momento. En su momento dijimos que era el reconocimiento por parte del demandado como que las pretensiones del actor eran fundadas. Está en la clásica definición de manual. ¿Qué quiere decir? Le está dando la razón al actor, el que se allana. Ya me acuerdo cuando hablamos de esto, creo que hablamos cuando hablamos de costas. ¿Por qué? Porque el allanamiento, cuando es oportuno, incondicionado, sin reservas, y si el demandado no dio lugar a la promoción de la demanda, revierte las costas.
las costas son hacia el actor. Ojo, porque esto es susceptible de muchas aclaraciones, ¿eh? Parece una regla terminante la del Código Procesal. No tengo presente acá el artículo que habla de la reversión de las costas, pero anda por ahí, está en el 70 y pico. Bueno, ahora si lo encuentro lo leemos. Acá está, artículo 70. No se impondrán costas al vencido cuando hubiese reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones de su adversario, allanándose a satisfacerlas, a menos que hubiera incurrido en mora o que por su culpa hubiera dado lugar a la reclamación. Ustedes fíjense que este artículo del código, nuestro código es anterior a la reforma, obviamente anterior al Código Civil y Comercial, y anterior a la reforma de la ley 17711 del Código de Vélez. ¿Qué pasaba? Antes no había mora automática, o sea que este artículo tenía un gran sentido porque el deudor tenía que constituir el acreedor tenía que constituir en mora al deudor a través de un aviso fehaciente. Hoy por hoy sería muy difícil para el que se allana revertir las costas hacia el actor, porque tenemos la mora automática. Entonces sería raro que el deudor no esté en mora. Tendría que ser justo alguno de los supuestos muy específicos donde la mora no opera automáticamente. Ya les digo, chicos y chicas, son muy pocos. Estamos hablando de obligaciones sin plazo o obligaciones alternativas donde no está claro cuál va a ser la obligación que se tiene que cumplir. Pero mucho más allá de eso no, ¿eh? O sea, hay que tener en cuenta la lectura de este artículo en el contexto en el que fue formulado. Fue formulado en el año 67 cuando no había mora automática. Entonces, ¿qué pasaba? Si vos le hacías la demanda de una al deudor, estaba haciendo la demanda y el flaco ni siquiera estaba en mora. Entonces, ese era el caso típico donde las costas se revertían hacia el actor. Bajo un principio básico del sentido común. Si querés la plata, vení, pedémela. Entonces, pero insisto en que ese era el paradigma anterior a la ley 17.711, que instituyó la mora automática. Estamos hablando del año 68. El artículo fue redactado en el 67, el 70 de nuestro Código Procesal, del año del ñaupa. Entonces, va a ser muy raro que un demandado no haya dado lugar, que no esté en mora o que no haya sido por su culpa que se haya promovido la demanda. Pero bueno, podría ser, y si lo es, revierte costas hacia el actor. Artículo 70, inciso 1. Si está comprometido el orden público, obviamente que el juez podría no hacer lugar al allanamiento, perdón. Todo lo que es patrimonial, el juez se va a limitar a ver si están cumplidos los recaudos formales y nada más. Bien, llegamos a la transacción. Acá, chicos, por favor, miren con mucha atención el Código Civil y Comercial, fundamental. Artículo 1641 del Código Civil y Comercial, 1642 y 1643. En realidad todo el capítulo que habla de transacción, pero por favor hacer especial hincapié en esos 3 artículos. ¿Por qué? Porque el Código Civil y Comercial nos da la noción de transacción, que es un contrato a través del cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, ponen fin a sus controversias. Ese es el 1641. Después, el Código Civil hace la clasificación de la transacción. Va a decir que hay transacción sobre derechos dudosos y transacción sobre derechos litigiosos. Nosotros estamos parados acá. La transacción sobre derechos litigiosos, artículo 1643. ¿Por qué es importante distinguirlo? Porque el código le da un régimen diferente. Cuando es sobre derechos dudosos, es plenamente operativa la transacción desde la firma. En cambio, cuando es sobre derechos litigiosos, o sea que son los derechos que están en juicio, es eficaz desde la presentación del convenio ante el juez. O sea, la diferencia es sutil, pero es importante. Una cosa es el derecho dudoso, o sea, el que todavía no llegó a juicio,
que podría ser la mediación. El acuerdo de mediación, su naturaleza jurídica sería la de una transacción sobre derechos dudosos, porque todavía no llegó a juicio, porque es prejudicial. Y ahí todo el conflicto normativo entre la ley de mediación y el Código Civil, porque la ley de mediación pide homologación y el Código Civil dice que no es necesaria. Artículo 1642. No importa, eso ya lo pasamos. Acá estamos en transacción sobre derechos litigiosos, 1643. La diferencia está en que va a decir que la transacción sobre derechos litigiosos es eficaz desde que se presenta ante el juez. Antes de esa presentación, cualquiera de las dos partes se puede arrepentir, puede desistir. Esa diferencia es sutil, pero es importante. O sea, si fuera sobre derechos dudosos, a partir de que poner el gancho, ya fue. Es un contrato y tiene plena validez entre partes. Ahora, si es sobre derechos litigiosos, es válida desde que se presenta. Pero desde que se presenta, no hace falta la homologación, porque eso tiene que combinarlo con lo que dice el 642. Desde que se presenta es eficaz. Ahora, la homologación judicial es la que va a convalidar ese acuerdo de partes. Obviamente que cualquiera de las dos partes puede presentar el acuerdo. No hace falta que vayan las dos de la mano a presentar el convenio. No, cualquiera de las dos partes que presenta el convenio, con la firma de la otra, obviamente, puede hacerlo sin ningún tipo de limitaciones. Lo normal sería que el juez homologue, esto también está en el Código Civil, salvo, obviamente, como cuando lo que analizamos en el allanamiento, ¿no? Las cuestiones donde esté comprometido el orden público, esas van a ser susceptibles de ser revisadas por el juez y eventualmente de no homologarse, ¿no? Imagínense que estamos hablando, si estuviéramos hablando de cuestiones vinculadas al derecho de familia o al nombre de las personas, todo eso es materia de orden público, no sería disponible. Pero en la medida que estén hablando de créditos o de plata, es perfectamente materia disponible y el juez se limitaría solo a un control formal, debiendo homologar sin mayores obstáculos lo convenido por las partes. Bien, hasta acá alguna duda, chicos y chicas, de conciliación ya hablamos. Bueno, nos metemos de lleno en la caducidad de la instancia, que este es otro de los modos que el código tilda de anormal. Acá sí nos vamos a detener un poco porque este medio de finalización del proceso suele tener algunos... No digo que sea difícil de entender, pero sí vamos a poner la lupa en algunos aspectos. ¿Qué es esto de la caducidad de la instancia? Primera aclaración. Solamente el actor puede caer en caducidad de instancia. Solo la parte actora. Esta es una duda que se presenta... Yo sé que parece obvio, pero es una duda que en la práctica se presenta, porque hay veces que hay cargas procesales que las tiene que cumplir el demandado. Entonces uno se pregunta, ¿puede caducar la instancia para el demandado? Desde ya le digo que la respuesta es no. Le puede caducar algún derecho al demandado, pero no la instancia en sí misma, porque eso está, el impulso de la instancia está en cabeza del actor. Obviamente, chicos y chicas, que si hay contrademanda o reconvención y actora y demandada, los roles se invierten y lo son recíprocamente, ahí sí pueden ser los dos. Pues los dos pueden incurrir en caducidad de instancia, pero digamos, siguiendo un esquema donde hay una actora y una demandada, solamente la actora es susceptible de incurrir en caducidad de la instancia, porque tiene sobre sus hombros el impulso del proceso hasta el dictado de la sentencia, porque básicamente es su interés, ¿no? Es un imperativo de su propio interés, impulsar la instancia. Entonces, ¿qué es esto de la caducidad de la instancia? Bueno, es una manera atípica o anormal de poner fin al proceso por el paso del tiempo, o sea, por el cumplimiento de plazos establecidos en la ley, siempre y cuando no haya ningún acto de impulso. ¿Por qué? Porque da a entender que hay un abandono del proceso. O sea, me siguen hasta acá, ¿no? La lógica es que la ley presume que hay un abandono o desistimiento del proceso en virtud
de que no se produjo ninguna actividad procesal útil durante los plazos que marca la ley. Entonces, tiene 6 presupuestos, o por lo menos 6 son los que logré catalogar. Algunos son obvios y otros no tanto, ¿no? El primero, tiene que haber obviamente una instancia judicial principal o incidental. Y no necesariamente, o sea, cuando hablamos de instancia principal puede ser de primera instancia o de segunda instancia o en corte, ¿eh? También hay caducidad de instancia en cámara. Si a vos te intimaron a acompañar una copia a la cámara, no lo hiciste y quedó el expediente, digamos, ahí flotando durante 3 meses, también puede decretarse la caducidad de la instancia de apelación. Esto puede pasar tranquilamente, o sea, no se queden como que la caducidad de instancia es solo de la primera instancia. Te puede pasar en la Cámara de Apelaciones o en algún tribunal de carácter extraordinario, tranquilamente. Entonces, tiene que haber una instancia principal o incidental, porque los incidentes también caducan, ¿eh? Esto, chicos y chicas, por favor, grábenselo a fuego, porque, y esto a título anecdótico, pero no tanto, yo he visto perder más beneficio de litigar sin gasto por caducidad que porque se demuestre que la parte que lo pidió tenía plata. O sea, ustedes van a ver a un montón de gente pedir beneficio de litigar sin gasto. Algunos lo pedirán porque realmente lo necesitan, otros no tanto. Pero yo he visto más beneficios caerse por caducidad que porque la otra parte produjo prueba en contra, digámoslo así. O sea, no hay que dormir con los incidentes también. Son susceptibles de caducar y obviamente generan costas, así que la instancia incidental también caduca. Y encima tiene un plazo más corto. Ahora vamos a ver el tema de los plazos. Repasamos. Instancia principal o incidental. Lo segundo que tiene que haber es inactividad procesal. ¿De parte de quién? Y del actor. Lo tercero que tiene que ocurrir, como presupuesto, es el transcurso del plazo fijado por la ley. O sea, tenemos instancias, tenemos inactividad procesal útil en cabeza del actor. Ahí se cumplió el transcurso del plazo fijado por la ley, que en el plazo es, en primera instancia, juicio ordinario, 6 meses. Y en el juicio sumario, sumarísimo, ejecutivo, incidentes y segunda instancia, 3 meses. O sea, a ver, para resumirlo, sería 3 meses, salvo en el ordinario que es de 6. Ahí se la simplifico. 3 meses, sumario, sumarísimo, ejecutivo, incidente, segunda instancia. Y 6 meses en el juicio ordinario. Ese es el plazo. Hasta ahí vamos con 3 de los 6 presupuestos. Estamos en la mitad recién. El cuarto presupuesto es pedido de parte, o bien que de oficio el juez se dé cuenta, porque puede ser declarada de oficio, ojo, la caducidad de instancia puede ser declarada de oficio. O sea que puede ser, repito, a pedido de parte, que la parte demandada pida la caducidad, puede haber transcurrido los 6 meses que pide el juicio ordinario o los 3 del sumario y sumarísimo, o bien puede ser el propio juez o jueza el que declare la caducidad de la instancia. Pero bien, Provincia de Buenos Aires tiene como requisito la intimación previa por única vez a realizar actividad procesal útil. Rebobino. Guarda acá, sobre todo los que lean Palacio, porque Palacio sigue el Código de Nación y el Código de Nación acá es diferente. En Nación la caducidad de instancia se decreta sin intimación previa. O sea, no hay excusa, no hay perdón, no hay changüí.
Vos en Nación te pasaste un día y muy probablemente la otra parte te pida la caducidad de la instancia. Y cae como baldazo de agua fría, no hay llamado a atención. Aquí en provincia de Buenos Aires se conservó la intimación previa. Entonces, por única vez, el juez o la jueza te va a intimar a producir actividad procesal útil bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la instancia. Entonces, tenés como un comodín ahí, que se puede usar una vez, ¿eh? Ya la segunda va sin aviso. Y el último requisito, medio obvio, pero no está de más repasarlo, es la resolución judicial que la declare. O sea, no hay caducidad de instancia sin una sentencia que así lo declare. Por eso tiene carácter constitutivo. Esto es así porque obviamente la sentencia que declara la caducidad de instancia es apelable, ¿no? Bien. El artículo 311 de nuestro código nos va a decir cómo se computa, porque esto es importante también. Pues dice, bueno, 6 meses. ¿Y cómo se cuenta? Guarda porque corre también en días inhábiles. Recuerden que los plazos en meses se cuentan de mes a mes y los días inhábiles no se descuentan. Esto hay que volver quizá algunas bolillas atrás. La explicación a esto está en el Código Civil y Comercial, que es el que dice cómo se cuentan los plazos de meses. Rebobino todavía un poco más, porque esto es muy importante, sobre todo para la práctica. El Código Civil y Comercial es la norma que dice cómo se cuentan los plazos, en días, en meses y en horas. Va a aclarar que esto es así, salvo que haya alguna ley especial que diga algo en contra. En nuestro caso, los plazos en días están marcados en el Código Procesal Civil y Comercial. Por eso es que los plazos en días los contamos con el Código Procesal y no con el Civil. ¿Me siguen hasta acá, no? Como el Código Civil dice, bueno, esto se cuenta así, salvo que una ley específica diga otra cosa. Nuestra ley específica es el Código Procesal. Y el Código Procesal dice cómo se cuentan los plazos en días. Ahora, el Código Procesal no dice nada de cómo se cuentan los plazos en meses. Por eso hay que ir al Código Civil. Y dice que se cuentan de fecha a fecha. Y se cuentan también los días inhábiles. Ahora, el Código Procesal va a decir, guarda porque sí, se cuentan los días inhábiles, salvo la feria, salvo que el proceso haya estado suspendido y salvo el expediente paralizado. ¿No? O sea, me siguen hasta acá, va de mes a mes, de fecha en fecha, digo, se cuentan los meses, pero el Código Procesal nuestro, de la provincia, dice, ojo que sí, se cuentan los días inhábiles, pero la feria no, la suspensión tampoco, y si el expediente estuvo paralizado, tampoco se cuenta. Lo que incluiría también el archivo del expediente, ¿no? O sea, el expediente paralizado presupone, o sea, el expediente si fue archivado presupone que está paralizado. Es medio fino, pero digamos, la moraleja es si el expediente por algún motivo se archivó, eso tampoco se cuenta. Por disposición expresa del código, artículo 311. Entonces repasamos. Para que pueda declararse la caducidad de la instancia, tiene que haber una instancia, tiene que haber inactividad procesal, en cabeza del actor, en cabeza del actor. Porque, ¿qué pasa? Puede ser que el actor, por algún motivo, no tenga momentáneamente que impulsar el proceso. ¿Qué quiero decir? Hay veces que el expediente, cuando pasa a resolver, pierde la carga de impulsarlo, porque hay un acto procesal que está en cabeza de otro sujeto procesal, como por ejemplo el juez. ¿Qué quiero decir? Yo presento un escrito. Esa sería actividad procesal útil, ¿no? A partir de que yo lo presento, empieza a correr el plazo para que el juez resuelva. Durante esos días, yo no tengo que producir actividad procesal útil, porque la carga o la obligación de decir algo está en cabeza del juez. No sé si me siguen, pero es importante
porque esos días no cuentan para la caducidad. Porque yo puedo decir, no, bueno, viejo, pero yo presenté el escrito, estuvo a despacho, a ver, hay que ir al código procesal y ver cuántos días tiene para resolver una providencia simple. Creo que son 3, si no me falla la memoria. Entonces, está bien, hay inactividad procesal útil, pero hay que ver si a partir de cuándo el actor recupera la carga de impulsar el proceso. O sea, esa es la manera de contar. Hay que ver si no hay actividad procesal en cabeza de otro sujeto procesal y hay que ver cuándo fue la última vez que el actor produjo actividad procesal útil, en el sentido de impulsar el proceso hacia adelante, porque después acá se abre otro interrogante. ¿Qué quiere decir actividad procesal útil? Y acá la jurisprudencia hay de todos colores. Yo acá no me voy a meter porque hay una casuística muy variopinta, ¿no? Acá se va a analizar pedir el libramiento de cédula. ¿Es actividad procesal útil? Y acá va a haber jurisprudencia que dice que sí, otra que dice que no, otra que va a decir, bueno, depende qué cédula. En fin. Léanlo igual después. En Palacio está explicado algunas tendencias jurisprudenciales respecto de lo que quiere decir actividad útil, ¿no? Pero bueno, hay que ver cuándo fue la última vez que la actora desplegó actividad procesal útil. Tiene que transcurrir ese plazo, tiene que haber un pedido de parte o bien una intimación de oficio por parte del juez, intimación previa que se realiza por única vez, una sola vez, y finalmente tiene que haber una declaración expresa, una sentencia que declare la caducidad de la instancia. Insistimos en que se computa según Código Civil 311, corre durante días inhábiles, salvo feria, salvo paralización o salvo suspensión del proceso. La suspensión del proceso puede ser por acuerdo de partes o por orden judicial. Bien, ¿qué efectos tiene esto de la caducidad? Obviamente extingue el proceso, sin afectar el derecho. Esto, por eso les decía, es una forma que tiene la ley de presumir que hay un desistimiento del proceso. No afecta el derecho de base, pero guarda que si se declaró caduca la instancia, se hace de cuenta como que nunca se interpuso la acción. Por eso puede ser que el derecho esté prescripto. Entonces, acá hay que tener cuidado, porque esto lo dice el Código Civil. No me acuerdo ahora el artículo. No me acuerdo el artículo, pero dice algo así como que en los casos de caducidad de instancia se va a hacer de cuenta que la demanda jamás se interpuso. Entonces, puede ser que la demanda, que el derecho esté prescripto. Algo muy común, algo muy común. Ahora, si no prescribió, yo podría iniciar el proceso de vuelta, no hay problema. Y al igual que el desistimiento, aprovechar la prueba que ya se produjo. Eso está bueno, hay que tenerlo en cuenta. O sea, caducidad de instancia es un momento horrible. Pero puede que no todo esté perdido. A lo mejor todavía el derecho de fondo no prescribió y yo puedo iniciar el juicio de vuelta. Y en su caso puedo aprovechar la prueba. ¿Qué otro efecto tiene? Se me caen las medidas cautelares, si es que hubo alguna. Caducan los incidentes. Esto es importante también si es que hubo beneficio de litigar sin gastos. Porque me caduca la instancia, me caduca el beneficio. Entonces puede ser que tenga que pagar las costas. Y esto me da pie para decirles ya lo último. Las costas siempre, cuando hay caducidad de instancia, quedan en cabeza del actor. Recursos, régimen recursivo. Se puede apelar siempre que haya sido declarada procedente. O sea, si me decretan la caducidad de instancia, es apelable. Si el juez o la jueza no hace lugar a la caducidad de instancia pedida por el demandado, esa no es apelable. O sea, es apelable cuando implica extinguir el proceso. Si no, no. Se sigue adelante. ¿Y qué más? La caducidad de instancia, operada en instancias de alzada, ¿qué hace? Le da fuerza de cosa juzgada a la resolución recurrida. ¿Qué quiero decir?
yo apelo una sentencia, el expediente se va a la Cámara. En Cámara me piden un requisito, no sé, que acompañe la copia una copia para traslado. Yo no la acompaño y queda ahí, digamos, flotando 3 meses. Me decretan la caducidad en la alzada, lo que va a ocurrir es que queda firme la sentencia de primera instancia. Y así, si me pasa en corte, quedará firme la sentencia de la Cámara. Y así, o sea, la caducidad de instancias recursivas implica la firmeza de la resolución recurrida. Bueno, chicos, ¿hasta acá me siguieron? ¿Tienen alguna duda de caducidad? Yo sé que es un tema áspero, denle bola al código, repasen estos 6 requisitos que les nombraba, los 6 presupuestos. No sé si estarán enumerados así en el libro, a mí me resultó didáctico estudiarlo para mí, cuando lo tuve que estudiar me lo planteé así, como 6 cosas que se tienen que cumplir para poder hacer lugar a una caducidad de instancia. Y eso me simplificó el estudio porque se presenta como confuso, lo mismo que el cómputo de plazo. No se me complique en la vida, el plazo se cuenta de corrido, de fecha en fecha. Y a eso se le pueden descontar las ferias, se puede descontar las ferias, se puede descontar el tiempo que estuvo paralizado o que estuvo suspendido. Re sencillo, no se enrosquen con eso que es una pavada. Porque ¿cuál es la confusión que se les puede llegar a plantear? Que yo estoy hablando de plazos en meses y a veces estos plazos que yo les nombré van a ser en días. Porque, por ejemplo, la feria de invierno son 10 días. O puede ser que el expediente haya estado paralizado 45 días. O que se haya suspendido el proceso por 10 días. Entonces a ustedes les va a generar confusión esto. ¿Cómo es? Yo cuento en meses, pero después hay días que no se cuentan. ¿Y cómo hago? Bueno, en la práctica, vos seguís contando de mes en mes, pero esos días te lo dan como un plazo extra. No sé si me doy a entender, pero vamos a suponer que mi actividad procesal útil la última actividad procesal útil fue ayer. O hoy, porque ayer fue feriado. 22 de junio. El 23 vamos a suponer que es sumario. El 23 de julio, agosto, septiembre. El 23 de septiembre yo tendría caduca la instancia, ¿no? Tendría las 4 primeras horas del 24 para producir actividad procesal útil. Hasta acá me siguen, ¿no? Ahora acá, en el medio estuvo la feria de invierno, que son 10 días. No son 14, porque uno le sale decir que la feria de invierno son 2 semanas. Pero en realidad los inhábiles son los 5 de la primera semana y los 5 de la segunda. Los otros ya eran inhábiles. Entonces, yo acá lo que tengo es el 24, dijimos, 24 hasta las 12. Bueno, operaría el 23 y con las 4 de gracia el 24. Entonces, yo al 23 le tendría que sumar 10 días hábiles más. Entonces, tendría el 24, 1, 27, 28, 29, 30... 1 de septiembre, 4, 5, 6, 7 de octubre y las 4 primeras horas del 8. ¿Me siguieron el ejemplo, no? Yo sigo contando en meses. Ahora, los días que por virtud del 3-11 no se cuentan, yo los tengo como días suplementarios. Esa es la manera de poder hacer bien el cómputo. Porque si no, nos cierra, es como que estamos mezclando papa con batata. O sea, tenemos plazo en meses y después yo le tengo que descontar días. ¿Y cómo se hace? Bueno, yo lo sigo contando en meses, pero tengo como días extra estos que fueron inhábiles, ya sea porque hubo paralización, suspensión o feria chica, feria de invierno. Le dicen feria chica. Con la feria grande no hay problema porque es todo el mes. Si este cálculo que yo estoy haciendo acá, en vez de agarrarme la feria de invierno, me agarrara la feria de enero, es una pavada porque enero se descuenta completo. Vos tenés un mes más, para decirlo fácilmente. Así que bueno, chicos y chicas, eso es hasta aquí con los modos alternativos. El encuentro que viene vamos a ver con Gastón recursos
Y ya ahí nomás espero tener grabadas las clases de ejecución de sentencias y subasta, así ya se las dejo disponible a partir del martes y ustedes la miran cuando tienen ganas. Por favor, dudas y consultas nos escriben o bueno, las plantean aquí al comienzo de la clase, ¿les parece? Listo, profe, bárbaro. Les mando un abrazo grande. ¿El parcial sería entonces en 15 días? Sí, el 6. Perfecto. Un abrazo grande, nos estamos viendo. Abrazo. Buenas noches. Mañana les subo la clase a YouTube. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Bárbaro.